Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando mientras ingresan a la sala. Nuevamente le doy las bienvenidas. Yo soy la doctora Patricia Candia. Y voy a dar primero unas pautas, de nuevo repasar lo que habíamos dicho el otro día. Las clases van a estar grabadas y la intención es de que ustedes puedan acceder a todo esto que les brindamos posteriormente en una página de YouTube. Estamos trabajando en eso. Una vez que tengamos definida, se la vamos a informar por mail para que ustedes puedan tener la totalidad de las clases que dimos. Por eso las estamos grabando, ¿sí? Sería importante que a medida que vayan ingresando, coloquen su nombre completo y su DNI para el presente, ¿sí? En el chat. Entonces, de esa manera, se los va registrando para el certificado, ¿sí? También es importante que mientras vaya transcurriendo las clases, si ustedes tienen alguna duda, la vayan planteando la pregunta en el chat. Entonces, una vez que se termina la clase, podemos contestar a todas sus inquietudes, ¿sí? Por eso, entre clase y clase tenemos 10 minutos, después que termina, para 10 o 15, para tratar de contestar sus preguntas, ¿sí? Y lo otro importante también es que es el mismo link de entrada para todos los módulos, ¿sí? No es que ustedes van a ir recibiendo. El que recibieron por primera vez se repite en los 4 módulos, ¿sí? Cualquier duda, entonces, ustedes escriban en el chat, porque están muteados, y el que no está muteado que se mutee, entonces, para que no haya interrupciones en la clase. Bien. Bueno, para ir iniciando este segundo módulo, les voy a contar que, bueno, la primera parte va a ser dada por mí. Yo soy médica especialista en medicina general, pero hice la especialidad de diabetes y nutrición. Soy médica de planta del Servicio de Diabetes y Nutrición del Hospital Ferrando, y también estoy actualmente a cargo del Programa Provincial de Diabetes, ¿sí? También nos va a acompañar en este segundo módulo la licenciada Cecilia Chandía. Ella es licenciada en nutrición, está en el Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que depende de la Subsecretaría de Promoción de la Salud, y también forma parte del equipo de diabetes y nutrición del servicio del Hospital Ferrando. Así que bueno, bienvenida Ceci. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Acá quedó. Voy a ver esto. Ahí está. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, Patri, se ve perfecto. Yo no leo el chat, ¿sí? Porque estoy compartiendo, así que cualquier cosita me avisa. Voy a poner acá. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, en este segundo módulo, lo que vamos a ver son generalidades de diabetes, situaciones especiales, ¿sí? Bueno, para repasar un poquito, puse la definición de nuevo de diabetes. Sabemos que diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías, que lo que caracteriza es la hiperglucemia crónica, que va a producir trastornos en los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y esto puede ser por resultado de un defecto en la secreción o en la acción de la insulina, o en ambas, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tiene una persona que puede tener diabetes? Tener historia familiar, es decir, familiar de primer grado, la raza, tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, ya me da que pensar, me tiene que llamar la atención, o una glucemia alterada en ayunas, ¿sí? Mayor a 110, menor de 126, o tener tolerancia oral a la glucosa alterada, ¿sí? Que la mujer haya tenido antecedentes de diabetes gestacional o un parto de un niño mayor a 4 kilos, es decir, de un niño macrosómico.
Una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos, que sea hipertenso, que tenga una TA mayor a 140/90 con un tratamiento antihipertensivo, que tenga un colesterol bueno bajo, es decir, un HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250, o que tenga antecedentes de enfermedades cardiovasculares, o que sea una persona sedentaria, ¿sí? También vamos a ver qué factores de riesgo tenemos para la diabetes gestacional. La diabetes gestacional sabemos que es la diabetes que se desarrolla o se diagnostica en el embarazo, ¿sí? Estas mujeres pueden ser ya diabéticas y no se enteraron, o generalmente a lo que llamamos diabetes gestacional es la que se presenta en la mitad del embarazo. Entonces, tenemos que buscar en todas las mujeres embarazadas, porque la diabetes gestacional, si uno no la busca, no la encuentra, porque si ustedes recuerdan, cursa con glucemias normales, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa a todas las embarazadas. Entonces, tengo que saber los antecedentes de esta embarazada, ¿sí? Cómo fue el embarazo anterior, si no tuvo diabetes gestacional. Si es una paciente mayor o igual a 30 años, ustedes saben que a veces el único factor de riesgo que encontramos, yo casualmente estaba a cargo de la unidad de diabetes gestacional del Hospital Perrando hasta que asumí este cargo ahora del programa, y realmente a veces el único factor de riesgo que tenía la paciente era la edad. Últimamente las mujeres son mamás a edades más avanzadas, y eso hace que sea un factor de riesgo importante, ¿sí? También antecedentes de diabetes de primer grado, mamá, papá, hermanos, ¿sí? Que tenga sobrepeso u obesidad antes del inicio del embarazo. Es fundamental eso, programar el embarazo en lo posible con un normopeso, ¿sí? Que tenga antecedentes de macrosomía fetal, es decir, hijos mayores a 4 kilos, o que tenga antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada o síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? También, si la mamá tuvo alto o bajo peso al nacer. Esto es importantísimo y quisiera que se lo graben. Una glucemia mayor a 85 en una embarazada es elevada, ¿sí? La embarazada generalmente maneja glucemias entre 70 y 80. Entonces, si ustedes ven una paciente con una glucemia mayor a 85 y que tienen factores de riesgo, probablemente tengamos que adelantar esta prueba oral de tolerancia a la glucosa y diagnosticar antes de tiempo esta diabetes, ¿sí? Como le decía, que a veces las embarazadas ya son diabéticas de antes y no estaban enteradas. Si la paciente tiene preeclampsia o es multípara o utiliza drogas hiperglucemiantes. También ver que no haya errores en el diagnóstico, porque muchas veces por a lo mejor una amenaza de parto prematuro le dieron corticoides, no se dan cuenta y a los 2 o 3 días le hacen hacer esta prueba de tolerancia, y obviamente que por el efecto del corticoide da alterado, ¿sí? Entonces, preguntar antes de indicar la prueba si no le indicaron corticoides. Esto a manera de repaso nomás para saber que la diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, que es generalmente la que la tiene el niño o el adolescente o la persona joven, que puede ser inmunomediada o idiopática. En esta diabetes generalmente no encontramos siempre anticuerpos. La diabetes tipo 2 es la que está más relacionada con la herencia, con el sedentarismo, con la mala alimentación, ¿sí? Tenemos también otros tipos de diabetes, como ser a través de efectos genéticos de la función de la célula beta, de la acción de la insulina, a través de enfermedades del páncreas exócrino, por endocrinopatías inducidas a drogas o agentes químicos, por ejemplo, en personas que tienen alguna enfermedad como lupus o trasplante, que necesitan drogas como corticoides a altas dosis, o inmunosupresoras que también producen hiperglucemia, ¿sí? Esas son diabetes secundarias a drogas, ¿sí? Por infecciones, formas no comunes de diabetes inmunomediadas y otros síndromes genéticos asociados eventualmente con diabetes. También tenemos la diabetes mellitus gestacional. Bueno,
En este módulo particularmente vamos a hablar de, por un lado, del plan alimentario, que para ese tema está invitada la licenciada Cecilia Chandía y ella se va a ocupar de esa parte, y yo me voy a ocupar de la otra parte del tratamiento. Yo siempre que hablo de tratamiento, trato de graficar con algo que nosotros conozcamos y que podamos asociar, ¿sí? Entonces, habitualmente le hago pensar en una mesa. La mesa, como ustedes verán, tiene 4 patas. Si yo le corto una pata a esta mesa, no se va a sostener, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen que saber que el tratamiento de la diabetes, cada pata es importante y es necesaria tenerla. Si a mí me falta una pata, no voy a lograr un buen control metabólico, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 patas? Por un lado, tengo la alimentación, que vamos a escuchar después. Por otro lado, el tratamiento, que puede ser a través de pastillas o de insulina, la actividad física y el monitoreo glucémico, ¿sí? Estos son unos datos que en realidad quería compartir con ustedes. Probablemente ustedes los hayan leído o no, pero es importante conocerlo. En el 2018 se hizo la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Que se la leyó el año pasado, en el 2019. ¿Y qué datos nos arroja? Que la actividad física en la Argentina disminuyó del 2013 al 2018, ¿sí? Que la obesidad y el sobrepeso en nuestra población es del 61.6%, ¿sí? Y que la diabetes aumentó del 9.8 a 12.7%. ¿Qué significa? Que casi 13 de cada 100 personas en nuestro país tienen diabetes. Y de todas las personas que tienen diabetes, el 50% no lo sabe que lo tiene. Es una enfermedad sintomática. Yo siempre digo que si doliera o si sangrara, uno podría quizás tomar conciencia de la enfermedad que tiene y ocuparse, ¿no es cierto? Acá esto no se nota, no duele y va produciendo lesiones la hiperglucemia, porque el azúcar alta produce lesiones que cuando ya dan síntomas, a veces es irreversible, a veces no, pero es importante que nosotros sepamos, que nos ocupemos y que el paciente esté convencido de lo que tiene y de los riesgos, ¿sí? Un paciente que tiene diabetes, al igual que el paciente que tiene presión alta, que estamos en las mismas condiciones. ¿Qué significa? Que son enfermedades asintomáticas que habitualmente cursan juntas y que se potencian para mal, afectando los mismos órganos, retina, corazón y riñones, entre otros, ¿no? Entonces, 2 enfermedades que afectan a los mismos órganos y que está mal controlada, imagínense el daño que produce, ¿sí? Produce ceguera, por un lado, produce insuficiencia renal, produce alteraciones en todos los nervios, produce alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, yo en esta clase como que quería darle un enfoque más bien a la actividad física. ¿Por qué? Porque primero que en nuestro país también se vio por un estudio que se hizo ahora que habíamos dicho, le mostré cuáles son nuestros datos. Aumentó la obesidad, aumentó también el sobrepeso, ¿sí? Estamos hablando que lamentablemente esto se traduce también a poblaciones jóvenes y a niños, porque aumentó también el sobrepeso y la obesidad infantil. Sumado a todo lo que nos está pasando ahora de esto de la pandemia, de estar encerrados, de la mala alimentación, del sedentarismo, de la inseguridad en algunos casos. Entonces es importantísimo que nosotros tratemos de adaptar y de estar convencidos que es importante incorporar la actividad física, sea la situación que estemos viviendo, ¿sí? También vimos, y con un estudio de proyección, que sabemos que la obesidad produce hígado graso, ¿sí? Si nosotros no tratamos de revertir esta situación que tiene nuestro país, vamos a terminar necesitando trasplante de hígado por obesidad, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de tener a la actividad física dentro de nuestra rutina diaria, ¿sí? Los que no somos diabéticos, para mantener la salud y para no enfermarnos, y al paciente que es diabético para que no se complique, ¿sí? Entonces, el sedentarismo y la falta de actividad física constituyen factores de riesgo para la obesidad
diabetes y para la enfermedad coronaria, entre otras. Se considera actividad física a todo movimiento corporal que se relacione con la contracción muscular y que va a generar un gasto energético. El ejercicio físico se encuentra en el marco de una actividad física, pero es una actividad que se cumple bajo un plan y se realiza en forma repetitiva. Sabemos que la actividad física disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas y mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué significa? Que me va a mejorar el control metabólico, va a disminuir la glucemia, pero también va a disminuir la presión arterial, va a disminuir la posibilidad de trombosis en todas aquellas pacientes que tienen predisposiciones a tener una ACV, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también dentro de los beneficios encontramos que me va a afectar el perfil lipídico de los pacientes, ¿sí? Entonces, va a aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, y va a disminuir el LDL, que no sé si alcanzan a ver la figurita. El LDL es el que tapa las arterias, ¿sí? Y los triglicéridos también, que forman parte de las grasas. Por otra parte, el ejercicio físico mejora la composición corporal, va a disminuir de peso la persona, se va a reducir la masa grasa y va a aumentar y preservar la masa magra, que es la masa muscular. Entonces, yo me tengo que proponer metas, ¿sí? El paciente se tiene que proponer metas a corto plazo, es decir, salir de ese hábito sedentario, ¿sí? Yo lo que tengo que lograr es que el paciente se mueva. A ver, si el paciente en este momento no puede, tengo que romper ese hábito sedentario, ¿cómo? Indicando una pausa activa quizás, ¿sí? Es decir, que haga algún tipo de ejercicio en la silla. O que empiece de a poco con caminatas progresivas y que esté adecuada a cada paciente. A mediano plazo, que la frecuencia mínima tiene que ser por lo menos 3 veces a la semana, en días alternos, con una duración de 30 minutos cada uno, ¿sí? Sabemos que a partir de los 30 minutos se ven y se generan realmente los beneficios de la actividad física. Y a largo plazo, la idea es ir aumentando la frecuencia y la intensidad. También yo digo, nosotros comemos todos los días. La glucemia se altera cada vez que comemos, entonces la actividad física debiera estar presente todos los días de la semana. Pero si no puedo todos los días, la mayor cantidad de días que pueda. Sábado y domingo uno como que los anula, pero también como, a veces como un poquito más inclusive, entonces también tengo que estar convencido que esos 2 días los debería incluir. Y este numerito es muy importante que ustedes lo graben porque es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos llegar a ese objetivo de 150 minutos semanales, ¿sí? Si el paciente puede más, mejor, obviamente. El tipo de actividad física que tratamos de recomendar es la aeróbica, ¿sí? Lo ideal es indicar al paciente lo que más le gusta. ¿Para qué? Para que perdure en el tiempo, para que disfrute y para que realmente tenga una buena adherencia. Si al paciente le gusta caminar, que camine, si le gusta trotar, andar en bicicleta, bailar, lo importante es que realice siempre esta actividad con la prescripción médica y con la intensidad y frecuencia prescriptas anteriormente adecuada a cada paciente. Determinar la intensidad del ejercicio físico es fundamental para evitar lesiones y complicaciones. A veces el paciente viene al consultorio y está asustado porque tuvo el diagnóstico reciente, porque tiene antecedentes en la familia y a lo mejor sabe que el papá o los abuelos fueron amputados por la diabetes. Entonces uno le indica actividad física y se enloquece y se va a andar en bicicleta y hace 30 kilómetros y eso no está bien, ¿sí? Reitero, la actividad física tiene que estar planificada y tiene que ser progresiva. Generalmente indicamos la caminata, es muy buena, es barata, lo único que tengo que buscar es un lugar seguro, que no esté el piso roto o que vaya la persona acompañada y siempre bien hidratada para evitar las lesiones. La duración de las series de ejercicios debe estar entre los 20 y 30 minutos, ¿sí? Y en ocasiones puede extenderse a 1 hora según las características de cada paciente.
También es importante que ustedes sepan que uno obtiene también beneficios fraccionando esta actividad física. Quiere decir que el paciente a lo mejor no puede hacer media hora seguida una caminata, pero puede hacer, tiene en su casa una bicicleta fija y puede hacer 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la tarde. O si está empezando, nunca hizo o hace mucho que no se mueve, hace 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, 10 minutos a la noche. Y vamos juntando y vamos progresando hasta llegar a la media hora y de ahí se va extendiendo, ¿sí? Los ejercicios se pueden repetir, como le decía, varias veces en el día y vamos a obtener sin dudas un beneficio en la salud cuanto más veces en la semana tengamos la actividad física presente, ¿sí? Siempre nuestro objetivo será realizar la mayor cantidad de días posibles, que es lo que le decía anteriormente. Con respecto a la progresión, siempre tenemos que ver que el paciente esté adaptado, que cumpla el ejercicio, se podrá incrementar la intensidad, la duración, la frecuencia de la actividad física y nunca ir al límite, ¿sí? Siempre ir progresivamente aumentando justamente para evitar las lesiones. Bueno, esto es como un dibujito que puse para descomprimir un poquito esto. Y dice este señor, se viene el verano, uno se siente gordito, la secuencia es siempre la misma. Se mira al espejo y se asusta. Se va y se anota en el gimnasio. Se compra las remeras, la calza, las zapatillas para ir a correr. Hace 15 minutos de bicicleta fija y ya está. Misión cumplida por este año. O sea, hace todo el show y se tira de nuevo al sillón. Bueno, eso es lo que no tiene que suceder con nuestro paciente. Nuestro paciente tiene que estar motivado cuando sale del consultorio o cuando nos ve a nosotros, si somos enfermeros y tenemos la posibilidad de educar cuando lo vemos al paciente, y también hacer algo que le guste para que mantengan el tiempo. Con respecto a la actividad física y los pacientes que usan insulina, que son todos los pacientes diabéticos tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Qué es importante? El objetivo principal en el tratamiento del paciente con diabetes tipo 1 es mantener, y en cualquier paciente es la normoglucemia, ¿sí? Pero más que nada hablamos del tipo 1, es un paciente joven que usa insulina desde el momento del diagnóstico porque tiene una deficiencia absoluta, no tiene nada de insulina. Por ahí cuesta mucho más regular, ¿sí? Y lo que tengo que prevenir es que suba o que baje mucho. El bajón de azúcar es la hipoglucemia. Hipo significa bajo, ¿sí? Y esto lo tengo que hacer balanceando la dieta, el ejercicio y la insulina, ¿sí? Entonces, el ejercicio intenso está contraindicado cuando los niveles de glucemia exceden a los 250. El control debe ser mejorado con insulina antes de la participación. ¿Qué significa? Mi paciente tiene 250 antes de empezar a hacer actividad física, no puede hacer, tengo que hacer una corrección. Hoy no vamos a hablar de esto, simplemente lo que ustedes tienen que saber, si un paciente tiene el azúcar alta o el azúcar baja, lo vamos a repasar igual en otra diapo, no puede hacer actividad física porque el ejercicio puede empeorar esa situación. Las recomendaciones son un entrenamiento regular y planificado. ¿Qué sabemos nosotros? Que la diabetes tiene un tratamiento artesanal. Nosotros podemos suponer que esa dosis le va a ir bien al paciente, pero en realidad no sabemos cómo va a responder el organismo. Es más, tenemos pacientes que por alguna razón responden diferente. O sea, todavía no encontramos nada que nos haga quedar absolutamente tranquilos, ni siquiera aquellos pacientes que hoy la tecnología avanzó muchísimo y tenemos lo que se llaman bombas de insulina, es decir, cómo que se va disparando los pulsos de bomba de acuerdo a la necesidad del paciente, y ni aún así logramos muchas veces regular. Entonces es importante conocer, ver las comidas, ser muy ordenados, ¿sí? Y sobre todo en el horario de aplicación de la insulina.
La experiencia de cada uno de estos pacientes, a nosotros, de acuerdo a la respuesta metabólica que tiene y a la duración del ejercicio, vamos a poder ir adecuando, ¿sí? Entonces, paciente que use insulina, es importante que sepamos qué glucemias tiene al inicio. Este paciente, si se siente mal, va a tener que llevar su glucómetro y hacerse un control. Si, por ejemplo, está jugando un partido de fútbol, entonces a los 45 minutos el paciente no se siente bien, se debería controlar para ver si necesita a lo mejor una colación o algo para poder estar bien los segundos 45 minutos que le toca jugar. Debería inyectarse la insulina en un sitio que no realice movimiento. ¿Qué significa? Si es un paciente que va a andar en bicicleta o que va a trotar, lo importante es no pinchar en el muslo, ¿sí? Quizás buscar en otro lugar. Tenemos varios sitios donde podemos aplicar la insulina, en los brazos, en el abdomen, o en los glúteos, en la parte superexterna. Después ya vamos a repasar eso cuando vemos insulina, pero es importante que ocupe el grupo muscular que no lo va a utilizar en un nadador, no vamos a pinchar en el brazo, ¿sí? Vamos a buscar quizás el abdomen para colocar la insulina. Siempre deberían realizar ejercicios con individuos que conozcan la situación del paciente, que sepan sus antecedentes, que sepan dónde están sus cosas para medir la glucemia, y sobre todo los profesores, ¿no es cierto? O sea, uno en cualquier sitio donde hace actividad física sabe que tiene que poner esto, ¿no es cierto? Es fundamental. Deberíamos tener una ficha médica en cada lugar donde se hace actividad física y saber sus antecedentes. Y siempre tendría que tener a mano, por las dudas, alguna fuente de hidratos de carbono simples o, como dice acá, carbohidratos de rápida absorción. ¿Qué significa esto? Líquidos con azúcar, que puede ser una gaseosa común, un juguito cepita o bagio, caramelos comunes, o sea, algo que yo le pueda dar al paciente y que inmediatamente se recomponga en el caso de que haga un bajón de azúcar, que ahora ya le voy a comentar de qué se trata. Que es justamente, como le dije hoy, la hipoglucemia. Es lo más temido, y por ahí cuando un paciente tiene una hipoglucemia, tiene mucho miedo a que se vuelva a repetir, porque realmente la pasan muy mal, ¿sí? ¿Qué siente el paciente? Mareos, sudoración, temblores, visión borrosa, náuseas, siente un malestar general, ¿sí? Si esta hipoglucemia es muy grave, el paciente se puede desmayar, y lo primero que tienen que avisar a la ambulancia es que el paciente es diabético, porque entonces se le hace una vía con un glucosado y inmediatamente se recupera el paciente. Por eso es tan importante lo de los antecedentes. ¿Es hipoglucemia y por qué puse en rojo? Porque es ese valor el que tienen que grabárselo, ¿sí? El número 70. Si ustedes se miden, si son diabéticos o le miden a un paciente y tiene 95, no es hipoglucemia, por más que esté mareado, tenga visión borrosa y tenga dolor abdominal. Puede ser que le bajó la presión, puede ser otra cuestión. Ahora, si el paciente se siente mal y tiene menos de 70, este es el número clave, tuvo una hipoglucemia y debo actuar de inmediato, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Enseguida, ¿qué es lo que dicen? Dale de comer algo. No, eso lo hacemos en un segundo tiempo. Yo necesito que ustedes salgan convencidos primero de que menos de 70 es la hipoglucemia, y lo primero que hay que hacer es tratar de dar una rehabilitación rápida, inmediata. Ustedes pónganse a pensar que si como un sándwich hasta que digiero y se va la sangre y se absorben los nutrientes, pasa un tiempo, esta hipoglucemia puede ir acelerándose y se puede desmayar el paciente, ¿sí? Entonces yo necesito ya recuperarlo ya. ¿Cuál es la manera? Con los líquidos. Entonces le doy una Coca-Cola, le doy, si tengo en mi casa agua con azúcar, en un vaso 2 cucharadas de azúcar. En este caso la Coca-Cola es Coca-Cola común, Coca-Cola, sí, puede ser Coca-Cola, Fanta, Sprite, cualquier gaseosa que tenga a mano, ¿sí?
Puede ser un jugo, como les decía, estos que vienen concentrados, Bagio, Cepita, o caramelos, 1 o 2 caramelos comunes que lo tengan en la boca. Debo darle 15 minutos, esperar y volver a controlar. Si el paciente tuvo, por ejemplo, 45, yo le di de tomar un vaso con azúcar y subió a 67, todavía no logramos pasar el umbral de 70, tengo que volver a repetir, le vuelvo a dar líquidos azucarados, ¿sí? Ahora, si el paciente ya tiene 85, 90, ahí sí le doy de comer un pan con queso, alguna fruta, algunas galletitas, bizcocho, lo que tenga a mano. En ese momento recién el paciente come, ¿sí? Porque primero recupero y después mantengo. No existe ninguna forma de actividad física que esté contraindicada para los diabéticos por tener diabetes, ¿sí? Cada condición también es única y hay que analizarla. Pero si ustedes dicen, no, él tiene diabetes y está amputado, pues nosotros tenemos actividad física adaptada a cada paciente, donde puede quizás utilizar los brazos, tenemos ejercicios con cintas elásticas, o con la pared, o ir consultando a algún profesional, algún kinesiólogo o algún médico deportólogo que me pueda orientar y me pueda dar una rutina que quizás la pueda hacer en su casa para preservar esa masa muscular. Ustedes acuérdense también que el músculo, si no se lo utiliza, se atrofia, y qué importante es conservar la masa muscular y conservar la fuerza para seguir siendo autoválido, ¿no? Mientras se pueda. En cambio, el ejercicio mejor tolerado, bueno, esto es con respecto a una comida, lo ideal es que yo lo indique 2 horas después de haber comido, ¿sí? Sobre todo si utiliza insulina para evitar la hipoglucemia que hablamos recién. Los pacientes no deben realizar actividad física en ayuno. ¿Por qué viene esta aclaración? Porque ahora hay como una nueva onda que invita a participar o a realizar actividad física en ayunas. Se vio que por ahí es beneficiosa en algunos términos, pero hay que controlarla, entonces yo no la recomendaría en este momento si el paciente no está realmente bien controlado. Con respecto a la diabetes 2, las recomendaciones que tenemos son las mismas, o sea, siempre antes de comenzar un programa de actividad física, el paciente tiene que realizar una evaluación médica, hacerse los estudios que se les recomiendan para detectar alguna complicación que pueda aún ser peor con la práctica del ejercicio, ¿sí? Y que es importante tratar de salir del estado de sedentarismo, como le decía hoy, romper con eso de estar quietos. Lo puedo hacer interrumpiendo mi situación, haciendo una pausa activa, haciendo alguna actividad estando sentados. Ustedes van a ver ahora un montón de opciones que hay inclusive en internet, en donde enseñan a levantar las piernas, levantar los brazos, contraer pantorrillas, levantar talones, todo estando sentados, y cómo realmente mejora la circulación. Y esta pausa activa también nos ayuda para activar, descomprimir un poquito el cerebro y que mejore nuestra atención y nuestra concentración. También por ahí el trabajar de pie es beneficioso, o trasladarnos todo lo que podamos. O sea, yo tengo pacientes que tenían bicicleta, y mientras tenían bicicleta anduvieron perfecto con su diabetes, con su control metabólico. Y pasó que se compraron la moto y desde ese momento aumentaron de peso y aparte empezaron a tener un mal control metabólico, ¿no es cierto? O lo que puedo hacer caminando, también hacerlo caminando, porque una vez que tenemos la moto, 2 cuadras las hacemos en moto, es así. Colaborar con las tareas de la casa, preferir las escaleras a un ascensor. ¿Qué es importante también para el paciente diabético? Que le enseñemos a cuidar los pies. El pie en el paciente diabético es valiosísimo y necesitamos sí o sí primero revisar por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses en consultorio, y enseñarle al paciente que se revise todos los días los pies, ¿sí? Si no puede hacerlo, que pida ayuda. Es importante mantenerlos hidratados
con crema o con vaselina, no entre los dedos. La vaselina líquida o sólida, sobre todo en la parte de los talones, la parte de arriba se reseca, se quiebran los talones y eso puede ser una puerta de entrada para una infección, y si hay una mala circulación y un mal control de esa lesión, puede llevar a una amputación, ¿no es cierto? Entonces es importante que se mire y evitar cualquier puerta de entrada, ¿sí? Usar medias claras y que no tengan ningún reborde que puedan lastimar. ¿Por qué claras? Porque si el paciente no se puede ver la planta del pie y se pone una media blanca, si tiene algún reborde le decimos que dé vuelta la media y se la ponga al revés para que nada genere presión y pueda ser un punto de entrada que se lastime. Ellos tienen también la piel bastante fina en algunos lugares. Lo más peligroso es que no duele, entonces pueden tener quizás una lesión varios días, o puede venir ya infectada y ellos no se enteraron porque no les duele, entonces no consultan, ¿sí? Y al sacarse la media, le tienen que decir que miren la media y si está con un poquito de sangre o tiene alguna manchita, que le pidan a alguien que les revise los pies para ver si no tienen alguna lesión. A veces queda una piedrita, a veces hay algo que cayó en el zapato y ellos no sintieron y le lastimó todo el tiempo, y esa es una lesión incipiente que se puede complicar, ¿sí? Lo otro importantísimo es que le indiquen a los pacientes que se compren los zapatos por la tarde. ¿Por qué? Porque a la tarde ya tengo los pies un poquito más hinchados, entonces no voy a correr riesgo de que me apriete mucho o de que me toque el dedo gordo en la parte de adelante, ¿no es cierto? Y después me lastime. Entonces es importante que lo haga con el pie más bien un poquito hinchado, así también de esa manera protegemos. Bueno, ¿qué beneficios me produce la actividad física? Favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión, también cambia el humor, aumenta la masa magra, ¿sí? La masa muscular, mejora la postura, me aumenta las defensas, reduce el sobrepeso y mejora la digestión, disminuye la incidencia de diabetes y de ACV, produce hormonas del bienestar. Realmente uno cuando hace una actividad física viene renovados, ¿no? Yo digo que tiene mucho que ver no solo con la parte física, sino con la salud mental. Mantiene y mejora la flexibilidad, mejora la calcificación de los huesos, previene la osteoporosis y la osteopenia, reduce el riesgo cardíaco, ¿sí? Disminuye la presión arterial y va a corregir el colesterol y todas las grasas de la sangre, previene problemas respiratorios y mejora también el asma bronquial. Bueno, entonces, para ir haciendo un resumen, ¿sí? La prescripción de la actividad física. ¿Qué necesita un paciente hacerse? Esto estamos hablando de pacientes diabéticos, que ya generalmente cuando den un diagnóstico a veces vienen con muchos años de no saberlo, un fondo de ojo, una evaluación con el cardiólogo le puede mandar a hacer una ergometría, que es una prueba de fuerza. Si consideramos, puede hacerse también un examen neurológico y si obviamente el laboratorio para ver cómo está su control metabólico, si necesito hacer algún ajuste. Tenemos pacientes que a lo mejor hace 5 años están con metformina y nunca nadie más le vio, ni le agregó la dosis, ni le sumó otra droga, ¿sí? Si este paciente tiene complicaciones, por ejemplo, artropatías en miembros inferiores, ¿qué le puedo sugerir? Y algún tipo de actividad en el agua, o alguna gimnasia que esté adaptada, ¿sí? Si el paciente tuvo a lo mejor un infarto o tiene algún problema de retinopatía o de hipertensión, la natación es siempre una muy buena opción si es que tiene acceso. Puede hacer bicicleta fija o andar en bicicleta, o algún tipo de actividad de rehabilitación cardiovascular en donde nosotros podemos consultar quizás a un kinesiólogo que me haga alguna rutina adaptada, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene complicaciones, pero es obeso, siempre la actividad en el agua es la ideal porque no sobrecarga las articulaciones, entonces muy importante, si tiene acceso, indicar eso en primera medida. Bicicleta o salir a remar también es una buena opción. Y si no es obeso, la actividad que le guste, ¿sí?
Si el paciente usa insulina, que le había dicho yo, lo más importante, controlar la glucemia antes de iniciar la actividad física para saber si puedo o no hacerlo en forma tranquila. Y si la glucemia está a más de 250 o a menos de 70 por el riesgo de hipoglucemia, no debo o debo comentar al paciente que no puede realizar, ¿sí? Conclusiones. Con respecto a eso, ¿qué hace la actividad física? Aumenta la utilización de glucosa por el músculo, tiene un mejor control metabólico, reduce las necesidades diarias de insulina, disminuye las dosis que estamos usando, controla el peso y evita la obesidad, mantiene la presión arterial y los niveles de colesterol, evita la ansiedad y el estrés y reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y esto es importante que sepan, que el énfasis positivo que ponga el equipo de salud junto con la selección de la actividad que va a elegir el paciente va a ser la clave para lograr el éxito en la incorporación del hábito de la actividad física. 2 palabritas más. Esto le dejo para que cuando ustedes vean la clase tengan un pequeño resumen de todos los beneficios de la actividad física. Y no podía dejar de nombrar dentro de las situaciones especiales el COVID y la diabetes, donde tenemos que saber que los diabetes son un grupo de alto riesgo, que no hay que suspender la actividad física, hay que adaptarla a la situación de cada paciente, hay que planificar las rutinas en casa o si puedo salir a caminar, no puedo suspender o bajar las dosis del tratamiento para que me alcance porque tengo miedo de ir al hospital, y si debo ir al hospital, tengo que tener todas las medidas de prevención bien fresquitas, que son el uso del barbijo, tapaboca, la distancia social y el lavado de manos. Terminamos, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Patri. Muy clara tu exposición. Bueno, saludo a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda clase del curso. Muy contentos y contentas de que estén todos participando y seguimos sosteniendo nuestra asistencia y poder compartir, que sea un espacio también para compartir las dudas que tenemos sobre diabetes. Un poco en esta línea, tenemos 3 preguntas para Patricia. Una de las preguntas es de Nico. Él nos consulta desde cuándo se usa como punto de corte una glucemia en ayunas mayor a 85 miligramos por decilitro para diabetes gestacional. Tenía entendido que era a partir de 105. Bien, Nico, te explico una cosa. Yo no hablé de diagnóstico de diabetes gestacional, no quiero que se malinterprete. El diagnóstico de diabetes gestacional se hace con 2 glucemias mayores a 100, ya no 105, ¿sí? 105 era antes. Ahora el diagnóstico lo hago con una glucemia o 2 glucemias mayor a 100 o con una glucemia normal y pido una PTOG mayor a 140, eso me da el diagnóstico. Yo lo que le dije, estábamos hablando de factores de riesgo, que me tiene que llamar la atención. Nosotros sabemos por estudios realizados que las embarazadas obesas y no obesas tienen glucemias muy normales, muy cercano a lo normal, que no van más allá de 80, o sea, entre 70 y 80. Entonces, si yo veo una glucemia mayor a 85, a mí me tiene que llamar la atención y probablemente, a ver, doy un ejemplo concreto, si tengo una paciente obesa que tiene antecedentes familiares, que tuvo hijos macrosómicos y viene con una glucemia de 95 en la primera consulta, y yo voy a tener que adelantar. ¿Por qué? Porque la PTOG se pide a toda embarazada entre la semana 24 a 28, ¿sí? Del embarazo. En cambio, si esta paciente que viene a lo mejor en la semana 8, la semana 10 a consultarme y yo veo todos estos factores de riesgo y esta glucemia mayor a 85, y a mí me tiene que servir primero para llamarme la atención y para tomar la conducta de adelantar ese estudio complementario, porque probablemente pueda detectar una diabetes antes de tiempo. Perfecto. Gustavo nos consulta si se le puede otorgar carnet de conductor a una persona con diabetes. Sí, obviamente que se puede otorgar. El tema es que el paciente, habitualmente el que tiene diabetes y está bien controlado, no tiene mayores dificultades. Ahora, si es un paciente que tiene algún tipo de retinopatía,
que produce alguna lesión y que no puede ver bien. Y bueno, esa es otra situación, pero no por el hecho de tener diabetes se le puede negar, como también hablamos de darle una pensión a lo mejor a los pacientes diabéticos, no. O sea, los pacientes diabéticos pueden hacer deportes, pueden manejar, pueden hacer todas las actividades, pero bueno, por ahí hay situaciones especiales que tenemos que analizarlas en forma individual, ¿no es cierto? Bien, y por último Alicia nos consulta después de cuánto tiempo de haber ingerido alimentos el paciente puede realizar actividad física. Bueno, generalmente dejamos pasar una hora para hacerlos tranquilos, que ya haya hecho la digestión y hacerlo dentro de las 2 horas, te dice post comida. En el caso de que, por ejemplo, hayan pasado las 2 horas, inicia la actividad física, es importante, si usa insulina, que se controle la glucemia y que lleve una colación, ¿sí? Para hacerla en la mitad del tiempo de su actividad física. Por ahí, estos son casos especiales, que tengo que saber qué come, que tengo que saber qué dosis de insulina y qué tipo de insulina usa, porque a veces si es una actividad física intensa, no va a ser lo mismo que salga a caminar a que nade durante 3 horas, ¿no es cierto? Entonces la intensidad y la cantidad de días en la semana hay que adaptarlo. Como repetí anteriormente, el tratamiento de la diabetes es artesanal, necesitamos conocer al paciente, necesitamos saber cómo responde, necesitamos saber qué come, y lo vamos a ir adaptando de acuerdo a su respuesta. Y acá trato de darles ideas o de tips como para que ustedes tengan en cuenta de todo lo que hay que mirar a la hora de indicar, sobre todo un paciente con insulina, para ir familiarizándose, porque el paciente necesita realizar actividad física y a veces no tiene en cuenta esto, va a hacer actividad física, hace una hipoglucemia y tiene pánico y no vuelve a hacer. Como le dije, nuestra mesa necesita las 4 patas. Perfecto. Patri, hay una pregunta más que dice, doctora, ¿el levantamiento de pesas puede hacer que los valores de glucemia, supongo que se modifiquen? ¿Sí? Todas las actividades físicas van a hacer, lo que pasa es que depende si es una actividad aeróbica o anaeróbica, me puede producir en un primer momento quizás o que suba mucho o que no se modifique y a las 2 horas empiece a haber una hipoglucemia. Quiere decir, el paciente hace actividad física, en el momento no hay mayores modificaciones, pero sí después hace una hipoglucemia a las 2 horas, o si es aeróbica, que la haga en el momento, ¿sí? Se consume todo el azúcar en el momento, baja mucho y me puede producir una hipoglucemia. O sea que depende de la actividad física que realice, también va a ser la respuesta glucémica que tenga el paciente. ¿Hay algún valor de glucemia para este tipo de actividad? ¿Desde algún valor que se pueda hacer? Lo importante acá es que el paciente sepa con qué glucemia inicia la actividad física, como le dije hoy, ¿sí? O sea, si tiene valores mayor a 250 o menores de 70, no debería realizar actividad física, ¿sí? Ahora, con este paciente que tiene mayor a 250, yo tengo que ver la posibilidad de decir, bueno, a ver, te podés corregir con esta insulina rápida, esperamos 15 o 20 minutos y si mejora, haces tu actividad física, o si tiene muy en el límite con la hipoglucemia, comes algo, esperas media hora, pero bueno, ver en qué contexto y por qué tiene esos registros altos. Si fue porque comió mucho, si es porque pasó algo, si tiene muy alta quizás tengo que descartar que no tengo una infección, si viene con ese mal control y de repente está haciendo todas las cosas bien. Entonces, bueno, es importante que veamos al paciente en este caso. Bien, y como última voy a juntar tres, están posteando ahora una más, que seguramente lo vamos a trabajar en las próximas clases, pero a modo de quizás de síntesis, Patri, Sí. ¿podés comentarnos por qué en el paciente con diabetes es el pie el que más se ve lesionado? Y después, si los estados de ánimo o crisis nerviosas pueden elevar los valores de glucemia.
estas dos para esta instancia. Bien, entonces, la diabetes como afecta a nivel de toda la circulación y produce, como yo le decía, afecta órganos como ser la retina, el corazón, los riñones, también afectan todos los nervios periféricos. El paciente no siente porque va a tener lo que nosotros llamamos neuropatía diabética, entonces va a empezar a tener modificaciones en la sensibilidad. Eso hace que el paciente tenga una lesión y no la detecte, no le duela, y al tener mala circulación también no llegue buena irrigación y se empeore, ¿sí? Esa es la cuestión por la cual el pie, y al no verse o al no mirarse, a la falta de control, se complique. Y todo esto que le nombré anteriormente hace que el cuadro evolucione mal. El mal control metabólico también predispone a infecciones, retrasa la cicatrización, entonces estoy en un ambiente donde nada es bueno para que una herida evolucione bien. ¿Y cuál era la otra? La verdad que... La otra pregunta es si los estados de ánimo o las crisis Sí, nerviosas sí. pueden elevar los Bueno, valores. uno es un todo. Entonces, ¿qué digo? No existe la diabetes nerviosa. Existe la diabetes. Que cuando me pongo nerviosa sube el azúcar, desde ya. Yo me pongo nerviosa, me asusta algo, me sube la frecuencia cardíaca. A ver, voy a cruzar la calle, me frena un auto y me sube la frecuencia cardíaca, respiro más rápido, o para salir a correr, se prepara hasta las hormonas para el arranque, ¿no es cierto? Para que yo responda ya. Ahora dejo pasar ese momento y debería volver toda la normalidad. Entonces, lo mismo pasa con la presión, lo mismo pasa con el azúcar. Entonces, ¿yo me puedo controlar cuando estoy nerviosa? Sí, pero tengo que calmarme, que pegarme un baño, que dar una vuelta a la manzana, tranquilizarme y bueno, ahí volver a ver cuánto tengo. Pero nosotros somos un todo, o sea, analicemos todo lo que nos pasa y sí, sin dudas. Bien, perfecto. Bueno, dejamos las preguntas que quedaron para la segunda mitad, así no retrasamos el cronograma. Vamos a iniciar ahora la presentación de la licenciada Cecilia. Perfecto. Daniela, ¿lo compartís vos o tengo que compartirlo yo al Power? Ceci, ¿tenés habilitada la opción de compartir? Ah, bien. Bien, bien. Sí, acá está. Perfecto. Ahí está. ¿Está, verdad? ¿Se ve? Se ve perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, mi compañera Patricia ya me presentó. Soy la licenciada Cecilia Inés Chandía, licenciada en nutrición. Trabajo en el Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y también presto servicio en el Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital Perrando. Y bueno, hoy me toca conversar un poquito con ustedes dentro de este módulo 2 sobre lo que tiene que ver con uno de los pilares del tratamiento en la diabetes, que es la alimentación, el plan alimentario saludable, ¿sí? Estos son algunos de los temas que iremos viendo. El proceso del cuidado nutricional del paciente con diabetes, que incluye el plan alimentario, cuáles son las estrategias o los recursos dietoterápicos que utilizamos, ¿sí? Dentro de ello vamos a hablar un poquito de lo que es la selección de los alimentos, algunas de las estrategias como el conteo de hidratos de carbono, el índice glucémico, el método del plato, y por último dar algunas recomendaciones en cuanto a la alimentación y la actividad física. Bueno, para comenzar, me parece importante que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué es tan importante cuidar la alimentación para las personas con diabetes? La importancia del diseño de un plan de alimentación adecuado radica en varios aspectos. Según la Federación Internacional de Diabetes, el 80% de los casos de la diabetes tipo 2 se pueden prevenir con medidas higiénico-dietéticas.
y existe un porcentaje considerable de pacientes que ya han sido diagnosticados que pueden controlar su enfermedad con medidas dietéticas y con cambios en su estilo de vida. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que la parte no farmacológica del tratamiento de esa mesita que hoy nos mostraba Patri, que tiene varias patas, una de ellas es justamente esto de la alimentación saludable, que tengamos muy en cuenta que si no hay cambios ahí, en ese punto, por más medicación que nuestro paciente retire por ahí de la salita o del hospital, es difícil que tengamos un buen tratamiento, un buen control metabólico. Y también además, en pacientes que reciben los agentes antidiabéticos orales o que también utilizan insulina, la alimentación adecuada favorece el control de la glucemia, ayuda a la prevención y al tratamiento de las comorbilidades, ¿sí? Que con frecuencia sabemos que acompañan, van de la mano de la diabetes, como es el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, la hipertensión arterial y la nefropatía diabética. O sea, todo lo que son las complicaciones que también pueden comenzar a presentarse por un mal control metabólico. Entonces, es importante que conversemos un poquito de lo que es el proceso del cuidado nutricional en el paciente con diabetes. Si nosotros seguimos varios de estos pasos para poder realizar el plan alimentario acorde a cada paciente. En primer lugar, hacemos una valoración del estado nutricional que incluye a una exhaustiva anamnesis alimentaria, es decir, nos tomamos un tiempito de poder conversar y hablar sobre la alimentación de ese paciente, sobre sus gustos, sus preferencias. También acá vamos incluyendo lo que es el presupuesto, que debemos también tener en cuenta y mucho más con nuestros pacientes en el primer nivel de atención. Luego realizamos una valoración antropométrica para poder determinar el estado nutricional de este paciente, si tiene bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, y si tiene obesidad, en qué grado de obesidad se encuentra el paciente. Esto a través del índice de masa corporal lo podemos obtener. Y también se evalúa, lo hacen más los médicos, pero también nosotros los nutricionistas miramos lo que es la valoración bioquímica, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, el lipidograma, ¿sí? Los análisis que por lo general los médicos piden y nos derivan a los pacientes para poder hacer el plan alimentario. Como segundo paso de este proceso de cuidado nutricional, tenemos que plantearnos objetivos, ¿sí? Como decía Patri, también a corto plazo, algunos a largo plazo, pero debemos hablar de objetivos con el paciente, entonces ve un horizonte también en esto nuevo que le estamos planteando a raíz del diagnóstico. Entre estos objetivos tenemos, por ejemplo, el corregir las alteraciones metabólicas y las manifestaciones clínicas, prevenir las complicaciones agudas como son las hipoglucemias o los episodios de cetoacidosis, prevenir las complicaciones crónicas, la retinopatía, neuropatía, nefropatía, y efectuar también, esto sería como a largo plazo, una educación alimentaria al paciente y a su grupo familiar, ¿sí? Eso siempre tenemos que tener en cuenta, que la educación diabetológica debe incluir siempre a los familiares, a los convivientes de esa persona con diabetes, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a la adherencia al tratamiento y también a un mejor resultado en el tratamiento del paciente. Entonces, eso también es uno de los objetivos que debemos plantearnos, de acompañar a nuestro paciente con educación diabetológica, incluyendo a los familiares, ¿sí? Como un tercer paso, nos vamos a proponer nosotros estrategias, ¿sí? Que son esos pilares que hablamos del tratamiento, que es, bueno, planificar la dieta o el plan alimentario saludable y adecuado para el paciente, ¿sí? Individualizado, de acuerdo a todo lo que los datos que fuimos recogiendo en la anamnesis, la entrevista que hicimos al principio. Bueno, los médicos se encargan de lo que es la farmacoterapia, la insulina y o el uso de hipoglucemiantes orales o la combinación de ambos.
la actividad física, que estuvimos escuchando la Patri, la importancia que tiene para el buen tratamiento. La psicoterapia, ¿sí? Es algo que, llegado un momento, es muy importante poder contar con un apoyo psicológico, ¿sí? Que nos ayude a poder lograr mejor adherencia, justamente porque es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad que está siempre, la diabetes está siempre, está los fines de semana, está en los cumpleaños, está en la fiesta de fin de año, está en los baby shower, en los casos de las embarazadas con diabetes gestacional. Por lo tanto, tienen que tener una contención en ese aspecto, ¿sí? Para poder asumir mejor y aceptar mejor la enfermedad crónica, ¿sí? Y como decíamos hoy, la educación diabetológica que debe ser continua, ¿sí? Un paciente diabético es un paciente que lo vamos a ver por años, ¿sí? Entonces debemos saber que nunca va a estar de más, por ejemplo, que volvamos a hablar de algo que hablamos en la primera o segunda consulta con nuestro paciente, ¿sí? Que por ejemplo incluye la importancia del cuidado del pie, ¿sí? Que uno por ahí lo tiene asumido, que ellos saben que deben cuidarse los pies, pero hablando nos damos cuenta que no es tan así, ¿sí? Y con el plan de alimentación nos pasa mucho eso, por eso es importante los controles, ¿sí? Como un cuarto paso hacemos lo que es la determinación de las necesidades nutricionales e individuales del paciente. Y por último, el monitoreo y los controles periódicos, que el monitoreo, por supuesto, lo indica el médico, ¿sí? Cómo debe realizarse de acuerdo al paciente. Y los controles periódicos que sabemos que se tienen que ir haciendo, de análisis, por supuesto, de consultas con el cardiólogo, con el oftalmólogo, bueno, las diferentes especialidades que siempre tenemos que trabajar en equipo para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Bueno, este es uno de los puntos donde a mí me parecía importante comentarles, ¿sí? Cómo se hace la determinación de las necesidades nutricionales del paciente, ¿sí? Esto es algo que lo calculamos nosotros los nutricionistas, pero por supuesto que es bueno que ustedes también lo sepan, ¿sí? Sepan cómo calculamos ese plan alimentario, esos macronutrientes que forman parte del plan alimentario. El valor calórico total lo obtenemos a través, pensando, mejor dicho, en un plan que debe ser hipocalórico, ¿sí? Se puede restar, por ejemplo, 350 a 500 calorías al aporte actual de alimentos. ¿Esto cómo lo obtenemos? Haciendo, por ejemplo, un registro, ¿sí? Le pedimos un registro al paciente de varios días, ¿sí? Y en la próxima consulta hacemos un cálculo, una estimación de cuántas calorías aproximadamente está comiendo, y si vemos que es mucha cantidad, por ahí darle un plan hipocalórico es un impacto bastante grande y no logramos adherencia. Entonces empezamos con disminuciones un poquito más chicas, ¿sí? Por ejemplo, disminuimos 350 o 500 kilocalorías, y de esa manera hasta que el paciente se pueda ir acostumbrando a las nuevas porciones, al nuevo estilo digamos, de comidas que tiene que incorporar, ¿sí? Pero sobre todo el plan hipocalórico lo vamos a poner en práctica para lograr descenso de peso en la diabetes tipo 2, que muchas veces la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 vienen con este estado nutricional, ¿sí? Las proteínas se aconseja manejar no menos de 0,8 a 1 gramo de kilogramo de peso ideal por día, ¿sí? Lo que supone aproximadamente el 15 al 20% del valor calórico total que debemos estar cubriendo con proteínas. Las grasas se sugiere no más de 30% de cubrir el valor calórico total, y 200 miligramos de colesterol diario. Los hidratos de carbono se recomienda manejar un aporte entre 45 a 65 calorías, por ciento de las calorías totales, siendo el valor más usual un promedio de 55%, y no es recomendable utilizar menos de 130 gramos diarios de hidratos de carbono para evitar las hipoglucemias y la cetosis, ¿sí? Antiguamente se utilizaban mucho los planes hidrocarbonados, hipohidrocarbonados que se les llamaban, ¿sí? Con muy poco aporte de hidratos de carbono, pero esto se vio que no es bueno para el control, ¿sí?
el organismo de alguna manera busca, pensemos que los hidratos de carbono son nuestra fuente principal de energía, entonces si no tiene hidratos de carbono suficientes para cubrir sus necesidades de energía, va a ir a buscar en los otros macronutrientes, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, a utilizar las proteínas, ¿sí? Que no sería la fuente apropiada de energía, ¿sí? Para el paciente. Entonces, ahora lo que sabemos es que el aporte de hidratos de carbono se tiene que acercar prácticamente a lo normal, a lo que comeríamos todos, ¿sí? Lo que hay que hacer sí es una buena selección de los hidratos de carbono, ¿sí? Y bueno, y eso traducirlo a los alimentos para los pacientes, ¿sí? Y algo muy importante de tener en cuenta también son las fibras, ¿sí? El aporte debe cubrir entre 25 a 35 gramos de fibra por día, ¿sí? Se sugiere sobre todo la que es soluble, ¿sí? Porque se vio que disminuye la glucemia postprandial, permitiendo así un manejo menos estricto de los hidratos de carbono, ¿sí? Cuando tenemos presencia de fibra, podemos hacer mejores combinaciones con los otros hidratos de carbono, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar mucho las fibras, ¿sí? Bien. Entonces acá para poder recordar un poquito los tipos de hidratos de carbono y saber, vamos a decir, diferenciarlos, yo les hice este cuadrito, ¿sí? Debemos saber, bueno, recordar que los hidratos de carbono tienen influencia directa sobre la glucemia, por eso debemos prestar mucha atención y enseñarle también al paciente que debe prestar atención, que no les debe tener miedo, ¿sí? Muchos pacientes a veces los recibimos y le tienen miedo a los hidratos de carbono, le hablas de pan, le hablas de fideo, de arroz y no quieren saber nada, porque bueno, no, por ahí en principio pudieron haber recibido mensajes donde se les prohibía este tipo de alimentos, y hoy sabemos, y repasando lo anterior, que no es conveniente restringirlos, ¿sí? Saber seleccionar y respetar las porciones, ¿sí? Y bueno, hay dos tipos que hay que reconocer y saber elegir. Están los hidratos de carbono simples, ¿sí? O azúcares, que son de rápida absorción. Aquí incluimos al azúcar blanca de mesa, la miel, las mermeladas, los dulces de todo tipo, el dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de leche, dulce de mamón, las jaleas, por más que sean caseras, todo tiene azúcar, todo termina siendo después responsable del aumento de las glucemias, los helados, las golosinas, las bebidas, las gaseosas o los jugos comerciales, ¿sí? Que como hoy veíamos con Patri, son utilizados en momentos donde realmente necesitamos una recuperación rápida, como son en las hipoglucemias, ¿sí? En esos momentos podemos tratar por supuesto debemos tratar con hidratos de carbono simples, pero lo que debemos tratar es de evitar durante las comidas diarias, donde el paciente está bien, está estable, ir por otro tipo, digamos, de hidratos de carbono, ¿sí? Que son los complejos o los almidones de absorción lenta, ¿sí? En el organismo. Aquí incluimos a los cereales, los derivados, el arroz, las pastas, los panes, galletitas, polenta, avena, los tubérculos como papa, batata, mandioca, ¿sí? Están en este grupo, ¿sí? Que la gran mayoría del 50%, vamos a decir, de ese 55% que hoy hablábamos que debemos aportar de hidratos de carbono, debe estar cubierto por complejos, no por simples, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son esos recursos dietoterápicos que nos ayudan a poder planificar mejor la alimentación en el paciente diabético. Uno de los recursos más utilizados es y es el que da muy buen resultado, pero requiere también de bastante educación, ¿sí? Hay que siempre pedirle al paciente que cuando venga ¿no? a la consulta traiga su listita e ir repasando porque siempre se presentan algunas dudas, ¿sí? Que es la selección de alimentos adecuada, ¿sí? Adecuada, como hoy decíamos,
a sus necesidades, a sus preferencias, siempre y cuando esté dentro de lo que la teoría nos dice que ellos pueden comer, ¿sí? Dentro de esto, bueno, se clasifican los alimentos en los diferentes grupos, ¿sí? Y vamos buscando, seleccionando el tipo que es mejor para el paciente, ¿sí? Dentro de los lácteos, bueno, tenemos la leche, el yogur, los quesos, ¿sí? Que se recomiendan, por supuesto, los descremados. Y como ejemplo, les puse yo, por ejemplo, para cubrir la cantidad de calcio, podemos incluir 2 vasos de leche o de yogur por día, que son tranquilamente reemplazos, ¿sí? Y tener en cuenta siempre igual el requerimiento individual, porque una embarazada seguramente que va a necesitar una porción más, por ejemplo, de lácteos, ¿sí? Debido a la alta cantidad de calcio que necesita por el embarazo, ¿sí? Las carnes deben ser cortes magros, de vaca, cerdo, pescado de mar, ave, pollo sin piel, por supuesto ahí también teniendo en cuenta los métodos de cocción, ¿sí? Los huevos, por ejemplo, entero, hasta 3 unidades semanales, ¿sí? Tener en cuenta siempre el colesterol y los ácidos grasos saturados que aportan. Los vegetales, nosotros los dividimos en 3, ¿sí? Los vegetales A incluyen a todo lo que son los vegetales verdes, vamos a decir, los vegetales de hoja, que se pueden incluir en mayor cantidad, ¿sí? Que prácticamente no aportan hidratos de carbono, muy poquito, entonces tratamos de aumentar el volumen de esa alimentación incorporando los vegetales A, los vegetales verdes, ¿sí? Se indican porciones de 250 hasta 300 gramos por día, ¿sí? Los vegetales B son los vegetales de colores, por ejemplo, zapallo, zanahoria, calabaza, remolacha, que se pueden incluir. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el tema del índice glucémico, ¿sí? Se indican porciones medianas, ¿sí? Un poquito menos, ¿sí? Los vegetales C, que incluyen a todo lo que es los tubérculos, como ya hablábamos, la papa, la batata, la mandioca, ¿sí? El choclo, se puede ingerir, se puede incluir, pero debe ser una porción pequeña, ¿sí? Se debe enseñar la mejor manera de poder incluir a estos alimentos, ¿sí? No están prohibidos, se debe evaluar, por supuesto, siempre cómo viene el paciente con sus controles, pero se los puede incluir, ¿sí? Y las frutas se pueden indicar, por supuesto, por más que sean dulces, sabemos que es el dulce bueno, saludable y permitido que tenemos, pero se tiene que siempre dejar en claro que contienen azúcar, aportan azúcar propio de la fruta, por lo tanto se tiene que respetar la porción, ¿sí? Se debe respetar que no sean más de 2 a 3 unidades por día, ¿sí? Y distribuido a lo largo del día, ¿sí? No sentarme en un momentito del día a comerme las 2 o 3 frutas, que muchas veces pasa eso, ¿sí? Después, en cuanto a lo que son cereales, se debe evitar en lo posible aquellos que son refinados, ¿sí? Y preferir los panes, las galletitas, arroz, fideos tipo integrales que tienen más fibra. También se puede incluir la polenta, el azúcar, la miel, las mermeladas, dulces, como ya hablábamos, están desaconsejados su consumo diario, pero siempre los tenemos que tener en cuenta para las situaciones, digamos, de complicaciones que puedan llegar a presentarse. Las legumbres con moderación, se sugiere incorporar todo tipo de legumbres, ¿sí? Que también tienen mucha fibra, son un buen reemplazo muchas veces para poder hacer combinaciones con los cereales en lugar de comer carne, por ejemplo. El aceite de maíz, girasol, oliva, uva, canola, son 2 cucharadas soperas por día, así que debemos enseñar al paciente que debe consumir crudo y condimentar, por ejemplo, ensaladas o finalizar las preparaciones con esa cucharada de aceite. Y para cocinar, tratar de evitar todo lo que son los salteados o los sofritos, vamos a decir, con aceite, ¿sí? Con grasa, con manteca, y utilizar agua o puede ser también rocío vegetal, por ejemplo, en el caso de que tengan el acceso, ¿sí? Condimentos, pueden utilizar todo tipo de condimentos, sobre todo las hierbas aromáticas,
el jugo de limón, ¿sí? Sobre todo por ahí si tenemos un paciente que tiene hipertensión, ¿sí? Para también tratar de disminuir el consumo de sal, todo lo que tiene que ver con la buena condimentación ayuda mucho, ¿sí? Y pueden consumirse a gusto, digamos. Y el agua, por supuesto, esa debe ser la bebida que debemos tratar de lograr que sea un hábito diario en nuestros pacientes, en todos, pero sobre todo hablando de los pacientes con diabetes, lo ideal es beber esos 8 vasos diarios que nos recomiendan, y también se pueden incluir la soda, el agua con limón, que se puede endulzar con edulcorantes, o eventualmente, ¿sí? Debemos enseñar a leer las etiquetas a los pacientes y ver cuáles son las aguas saborizadas que verdaderamente no tienen azúcar y están endulzadas con edulcorante, porque muchas, por supuesto, en la etiqueta nos muestran que son livianas, que son reducidas en calorías, y resulta ser que leemos después los ingredientes chiquitos y tienen azúcar. Entonces debemos por ahí enseñar cuáles son las que pueden llegar a consumir para ocasiones eventuales, ¿sí? Otro de los recursos que utilizamos Ceci, para la dietoterapia, ¿sí? disculpas, 10 minutos no nos quedan, así tenemos otros minutitos más para debatir las preguntas. Bueno, perfecto, ¿está? Bien, bien. Bueno, entonces otro de los, les decía, de los recursos dietoterápicos es el índice glucémico, ¿sí? Que constituye una herramienta útil para determinar hasta qué punto un alimento genera un aumento de la glucosa en sangre. Fue propuesto por el doctor David Jenkins en 1981 como una base fisiológica para el intercambio de los carbohidratos. Nos permite clasificar a los alimentos por la respuesta glucémica postprandial, ¿sí? Que va a tener en individuos sanos y con diabetes, y se la compara con un alimento de referencia que es el pan blanco, ¿sí? Con este índice se demostró que los efectos fisiológicos de los hidratos de carbono pueden variar según el tipo de alimento que los aporta, ¿sí? Esto por ahí ya pasa a ser un poquito más específico de los métodos que utilizamos nosotros los nutricionistas, pero está bueno que ustedes lo sepan, que ustedes los conozcan. Ay, ¿qué pasó? Que ustedes los conozcan, que ustedes sepan que existen, ¿sí? Esta es una de las tablas, por ejemplo, que nosotros utilizamos para saber cuáles son los alimentos, cómo se clasifican Ceci, los alimentos, ¿sí? disculpas, vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir porque por el tema de las líneas, que no se ve adecuadamente la presentación. ¿Qué pasó? Sí, no sé qué pasó, yo no toqué nada, creo. Eh, ahí, no sé qué pasó. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Sí, dejamos de compartir, listo, volvemos a cargar la presentación. Vuelvo. Ay, para. Voy a tener que buscarlo al abrirlo. Ahí vamos. Ahí estamos. Perfecto, se ve bárbaro. Gracias, Ceci. Bueno, puede pasar. Bueno, les decía que entonces esta es una de las tablas, ¿sí? Hay muchas tablas, porque también difieren de acuerdo a los países, ¿sí? De clasificación del índice glucémico, que se clasifica en índice glucémico alto, índice glucémico medio e índice glucémico bajo, ¿sí? Cuando tenemos un índice glucémico mayor a 70, ahí están los alimentos, por ejemplo, como el pan, las galletitas, ¿sí? De agua, el puré de papas, ¿sí? Ahí están más que nada los cereales o los alimentos con almidón que a veces tienen bastante temor los pacientes de consumir, pero que debemos enseñar a través del índice glucémico a poder incluirlos respetando porciones, ¿sí? En el índice glucémico medio encontramos al arroz integral, otros
tipos, por ejemplo, de cereales como el muesli, el pan árabe, pan de hamburguesa, bueno, ahí está también la remolacha, por ejemplo, el choclo, ¿sí? Y en el índice glucémico bajo encontramos al pan con salvado de avena, la soja, las lentejas, fideos, lácteos, frutas con cáscara, la banana poco madura, ¿sí? Que con este cuadro vamos enseñando, ¿sí?, cómo se pueden incluir a estos alimentos, ¿sí? Hay factores que influyen, ¿sí?, en el índice glucémico, ¿sí? Entre ellos se encuentran la naturaleza y las propiedades de los hidratos de carbono, ¿sí? Debemos saber que los hidratos de carbono, donde está incluido el almidón, ¿sí? Hay un tipo de almidón que es el almidón resistente, por ejemplo, que hoy les decía de las legumbres, ¿sí?, que es un almidón inaccesible para las enzimas digestivas. Entonces podemos incluir legumbres, ¿sí?, en reemplazo por ahí de algunos cereales, ¿sí? La presencia de otros nutrientes también influye, la presencia de las proteínas, de las grasas, influye en el índice glucémico y en la respuesta que después va a tener postprandial, ¿sí? Las proteínas y las grasas retardan el vaciamiento gástrico, por este motivo es que nos ayudan, digamos, a que no sea tan alta la respuesta posterior, pero se tiene que tener cuidado con el tema de las hipoglucemias, las texturas de los alimentos, el procedimiento de elaboración del alimento también influye, ¿sí? Cuanto más subdividido o cuanto más cocido, cuando pasamos de cocción un alimento, posiblemente tengamos un mayor índice glucémico y posterior respuesta glucémica, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos que les quería dar para que podamos comprender un poquito mejor el índice glucémico. Por ejemplo, hablando de lo que es un ejemplo típico del jugo de naranja exprimido, por ejemplo, tiene un alto índice glucémico, ¿sí? En cambio, si le cambiamos al paciente y le sugerimos comer esa fruta fresca en gajos, cambia y tiene menor índice glucémico, ¿sí? Por este motivo es que es tan importante la educación que hagamos con respecto al índice glucémico. Y por ejemplo, en el caso del puré de papas, esto que le decía, que influye el tipo de cocción, o cuanto más subdividimos a un alimento, cambia el índice glucémico. Fíjense que el índice glucémico del puré de papas es muy alto, y en el caso del arroz o el fideo, que podemos cocinarlo al dente, por ejemplo, tenemos un bajo índice glucémico, ¿sí? Es decir, que con esto le vamos enseñando al paciente que puede comer de todo, puede variar su alimentación sin necesidad de dejar, digamos, algunos de los alimentos que le gusta, y que aprender únicamente a combinar, ¿sí? Y si le agregamos, por ejemplo, a esto, lo que decíamos hoy de las verduras de hoja, que tienen muchas fibras, ¿sí?, que nos ayudan muchísimo a poder mejorar los valores posteriores de glucemia, vamos a andar mucho mejor, ¿sí? El conteo de hidratos de carbono es otro de los recursos que utilizamos, ¿sí? Este recurso más que nada lo utilizamos por ahí en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Requiere de un entrenamiento bastante importante, pero se obtienen muy buenos resultados en los tratamientos, ¿sí? No es para todos, no es para todos los pacientes diabéticos, por eso hay que conocer al paciente y ver cuál está apto para poder hacerlo. Implica llevar un registro de la cantidad de los hidratos de carbono de los alimentos que se ingieren día a día. Se cuantifican, ¿sí?, estos hidratos contenidos en las porciones de alimentos, pero no contempla muchas veces la calidad de los mismos individualmente. Por eso se obtiene mayores beneficios al combinar esta técnica con lo que es el índice glucémico y la carga glucémica, ¿sí? Por eso les decía que requiere bastante entrenamiento, tanto del nutricionista como del paciente, ¿sí?, para poder ir comprendiendo cómo hacer estos cálculos, ¿sí? El conteo va de la mano del monitoreo glucémico para definir las dosis de insulina correctoras preprandial, y bueno, y de esta manera
se va definiendo el tratamiento. ¿Sí? Este es el material de apoyo que por lo general se utiliza para poder hacer el conteo de hidratos de carbono. Se puede entregar un listado de alimentos, planillas de registros alimentarios que se le va pidiendo al paciente. Se enseña el reconocimiento del rotulado que hoy les decía, ¿sí? También se utilizan imágenes visuales como el plato saludable, alimentos visuales, como ven ahí la imagen, ¿sí? Que muestra de farináceos, por ejemplo, se muestra las diferentes porciones. Y también hoy que estamos en una época de tanta virtualidad, ¿sí? Y esto que muchas veces se utiliza mucho con chicos adolescentes, ¿sí? Se puede sugerir algunas aplicaciones para descargar en los dispositivos, como por ejemplo el contador de hidratos de carbono, que los ayuda muchísimo y los entretiene y los conecta más a ellos mismos con su tratamiento, ¿sí? Este es otro recurso que utilizamos, que es el método del plato saludable. Este sí lo utilizamos más en la diabetes tipo 2, en la diabetes gestacional, nos da también muy buen resultado. Es una herramienta educativa, práctica y efectiva para aprender el sistema de porciones, ¿sí? Porque es como una fotocopia mental que se lleva al paciente de cómo tiene que verse su plato cuando se sirve. Se divide al plato en un plato aproximadamente de 23 centímetros de diámetro, que es por ahí el que tenemos en las casas, en partes iguales. En un cuarto de este plato van los alimentos proteicos, las carnes, el huevo. En el otro cuarto va todo lo que son los cereales o los vegetales feculentos, ¿sí? Y completamos, llenamos el plato, ¿sí? Con medio plato de ensaladas, que es lo que debemos tratar de consumir en mayor cantidad, ¿sí? Y a esto se le suma el agua, se le suma una fruta de postre, se le suma la indicación del aceite, ¿sí? Y otras indicaciones que vamos dando, ¿sí? Y bueno, por último, la alimentación y la actividad física. Debemos recordar que cada paciente con diabetes que practica actividad física o algún deporte debe seguir pautas nutricionales de acuerdo al tipo de ejercicio, frecuencia, duración y la intensidad del mismo, como hoy nos comentaba Patri, ¿sí? Si el ejercicio está programado luego de una comida principal y será de corta duración, por ejemplo, una caminata de 30 minutos, no hace falta realizar una colación de hidratos de carbono, ya que con una alimentación balanceada, ¿sí? Se aporta los hidratos de carbono suficientes y nuestro paciente es ordenado, hace bien su desayuno, su almuerzo, su merienda, sus cenas, sus colaciones, no deberíamos indicar algo extra, ¿sí? En caso sobre todo de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 es otra historia, se maneja diferente como hoy nos explicaba Patri. Y si realiza una actividad más intensa, de más de 1 hora de duración, si es necesaria una colación antes, a los 30 minutos o 40 minutos, durante y después de hacer el ejercicio. Eso dependiendo del tipo de actividad física, de la intensidad, ¿sí? De la frecuencia con la que lo realiza, ¿sí? Por eso se va evaluando muy individualmente en las consultas con el paciente. Y estas son algunas de las pautas alimentarias, recomendaciones para la hipoglucemia, ¿sí? Que hoy ya nos decía Patri, ¿sí? Que es importante consumir hidratos de carbono o azúcares simples, ¿sí? De 15 gramos de hidratos de carbono, que puede ser un vaso de gaseosa común, un vaso de jugos frutales, naturales o comerciales, como decía hoy Patri, el cepita, el bagio, un vaso, sino también de agua con 3 cucharaditas de té de azúcar, o tener 3 caramelos a mano. Y si mejoran los síntomas, ingerir posteriormente algún hidrato de carbono de absorción lenta, como ser un sándwich, 5 galletitas con queso, un yogur con cereales, o una infusión con 4 o 5 galletitas. En caso que los síntomas no mejoren, se debe repetir el consumo de hidratos de carbono simple y luego incorporar los complejos. Esto siempre igual se lo conversa mucho con el médico, que es más que nada el que por ahí le enseña al paciente cómo manejar el tema de las hipoglucemias, ¿sí? Y bueno, para concluir, yo lo único
que quería, digamos, es terminar repasando, ¿sí?, cómo debe ser una alimentación saludable para las personas con diabetes, que debe ser equilibrada, es decir, que debe incorporarse todos los nutrientes necesarios, ¿sí? Y ahí ustedes ven la gráfica de la alimentación saludable actual. Ya no utilizamos más la pirámide, no utilizamos más el óvalo, ahora tenemos que utilizar esta gráfica, ¿sí?, que es muy parecido al plato inclusive, ¿sí?, que nos permite enseñarle al paciente cuáles son los grupos de alimento, qué incluye cada grupo, ¿sí? Debe ser variada, ¿sí? Se tiene que consumir todos los grupos de alimento, a excepción por ahí del azúcar y los dulces, que debemos evitarlos diariamente o dejarlos para situaciones especiales. Y debe ser ordenada, es decir, que debe respetar horarios. El paciente se tiene que acostumbrar a que no puede comer en cualquier horario, que tiene que realizar las 4 comidas del día, recordemos desayuno, almuerzo, merienda y cena, y las colaciones diarias, que eso también se evalúa de acuerdo al paciente. No todos tienen la misma indicación de colaciones, ¿sí? Pero con estos 3 ítems quería como cerrar cómo debe ser la alimentación. ¿Mm? Y bueno, por supuesto, recordarles que somos todos un equipo. Yo también he trabajado en centros de salud, así que es muy importante que trabajemos en equipo con los médicos generalistas, con los pediatras, con los enfermeros. Por eso estamos todos representados ahí con esa imagen. Importante la educación continua, como les decía, nunca está de más repasar algo con un paciente diabético, y las 4 patitas, digamos, del tratamiento están ahí, que Patri las puso como una mesita, pero bueno, yo las puse ahí con otra imagen, que prevenirla siempre está en manos nuestras, ¿sí? Comiendo sano y viviendo sano. Y bueno, la idea es cerrar diciendo que es muy importante que nos actualicemos y nos capacitemos todos para tratar a los pacientes crónicos, ¿sí? Esta es la bibliografía que utilicé, y muchísimas gracias por su atención y participación e interés en actualizarse, en participar. Gracias. Bueno, Ceci, muchas gracias, muy clara y completa tu presentación. Tenemos bastantes preguntas, así que vamos a tratar de ir cerrando algunas ideas y Bueno. pudiendo dejar claro algunos conceptos, pero bueno, vamos a arrancar. Las primeras 2 son para Patri, que tienen que ver, la primera es con respecto a los medicamentos. Entiendo que vamos a tener una clase específicamente sobre este tema. Así que Alicia nos preguntaba qué medicamentos se pueden usar, en qué situaciones, que si vamos a hablar esto más adelante. Ahora, a ver. Ahí está. Patri, Sí, ahí estamos. justamente el próximo módulo les invito a que participen, porque vamos a dar tratamiento oral para la diabetes e insulinas. Así que es muy importante de que ustedes sepan también con qué drogas contamos en el programa para poder acceder, ¿no? Siempre dependemos de la compra de ministerio, pero bueno, esa es la respuesta. Perfecto. La Buenísimo. Otra pregunta que también está relacionada con otras clases que vamos a tener en las próximas semanas, tiene que ver con pie diabético. Vivian nos pregunta que, bueno, que una situación de una lesión del pie y que el paciente tiene presente hematocrito normal y a simple vista presenta un color normal, pero refiere dolor, y por más que ella lo observa que están adecuadamente y tiene movilidad, es una preocupación, y si esto está a tiempo de recuperarse, este pie está a tiempo de recuperarse, y cómo sería el tratamiento. Bueno, cada paciente hay que analizarlo en forma individual. Es importante, sabemos que el paciente diabético tiene siempre un pie de riesgo. El paciente diabético tiene que tener un control de pie sano para evitar lesiones, y lo más importante es consultar a tiempo, darle las pautas de alarma y que tenga un buen control metabólico, ¿sí? Un paciente que tiene una lesión en pie, que tiene un tratamiento vía oral, sabemos que tiene que, para tener una respuesta más rápida y para evitar complicaciones, quizás tengamos que pasar a insulina por un tiempo determinado, y después podemos volver a pasar a drogas orales, no habría ningún inconveniente.
pero sí, cualquier lesión y un paciente diabético tiene un pie de riesgo siempre. Bien. Angélica nos consulta para Ceci esta pregunta, si las colaciones son importantes en los pacientes con diabetes. Son muy importantes, como hoy decíamos a lo último en la conclusión, debe ser ordenada la alimentación y parte de ese orden es que cumplan no solo las 4 comidas principales indicadas y que por lo general muchos hacen, otros no, pero bastante se adhieren a hacerlos, pero a veces lo que encontramos dificultades son con las colaciones. A veces no terminan por ahí de entender la importancia que tiene, influye muchísimo en los controles postprandiales, así que sí, son muy importantes, deben ser colaciones saludables, siempre la mejor indicación o lo que por lo menos tratamos también para ir logrando mejores hábitos en nuestros pacientes y en nuestra población es de que sean frutas frescas, frutas con cáscara, ¿sí? Las que podemos consumir con cáscara, por supuesto, ¿sí? Así que sí, y tener mucho en cuenta también la maduración en las frutas, cuanto más maduras están más dulces, por lo tanto van a aumentar un poco más también las glucemias. Así que sí, son muy importantes. Yo lo que decía hoy es que por ahí no todos tienen la misma cantidad de indicación de colaciones. Por lo general, un estándar, vamos a decir, que se maneja es de 2 colaciones diarias, pero hay algunos que quizá necesitan 3, otros con una quizá andan bien, pero por lo general se manejan al menos 2 colaciones en el día, a media mañana, entre el desayuno y el almuerzo, ya que a veces tenemos una mañana muy larga, inclusive en pacientes a veces que vuelven tarde a sus domicilios, se puede incorporar una segunda colación entre medio del desayuno y el almuerzo, cuando tienen a veces 8 horas de trabajo afuera, y también a la tarde, a veces se suele agregar alguna colación. Pero también lo que se intenta es tratar de reeducar lo que son los horarios, ¿sí? Porque a veces tenemos horarios muy feos, digamos, de alimentación, que no tienen que, en muchos casos tienen que ver con tema de trabajo, pero en otras ocasiones tienen que ver con desorganización. Y eso es lo que tratamos de explicarles, digamos, que los horarios que cumplan, así como la medicación, con la alimentación tienen que cumplir los horarios de las comidas también, y todo mejora y andan mucho mejor inclusive con la sensación de apetito que a veces refieren, que no se llenan al principio, sobre todo cuando hay cambios importantes en la calidad de la alimentación y en las porciones. Sí, muy importantes las colaciones que Bien. las incluyan. Bien. Buenísimo. Otra pregunta tiene que ver con, bueno, Paula nos consulta si hay algún material donde se haga consejería alimentaria, pero que esté traducido y adaptado a la población indígena. La verdad que yo leí esa pregunta y desconozco, pero podríamos averiguar y en todo caso nos comunicamos con Paula o pasamos la información al grupo, ¿sí? Muy Yo no sé, importante. Ceci, si conoces algo, yo... No, yo desconozco que haya. O sea, me parece que no hay. La respuesta sería esa. Sí, pero Pero podemos averiguar, digamos, no hay problema. sí, podemos averiguar, por ahí hay algo, y me parece algo muy interesante de poder ir teniendo en cuenta, porque nosotros somos una provincia con mucha población de pueblos originarios que justamente presentan muchos casos de diabetes, entonces se tiene que hacer ahí mucha educación. Sí, excelente planteo, digamos. Sí. Sí. Perfecto. Gustavo nos consulta si, bueno, un paciente con diabetes tipo 2 que tiene poco apego a la actividad física, ¿cuántas calorías diarias debería consumir? Y más o menos se intenta darle un plan que sea, dependiendo del estado nutricional, entre hipocalórico y normocalórico, ¿sí? Lo importante ahí es tratar de cubrir sobre todo los macronutrientes, más o menos de 1800 calorías hasta 2000 calorías, está bien, digamos. Más de Yo diría, eso
Sí, y yo diría que incorpore el paciente la actividad física de alguna manera, porque entendimos hoy después de la clase que es necesaria. O sea, una dieta normal, como dice Ceci, pero con algo de actividad física, de lo que pueda hacer. Sí, de a poquito, incorporarlas y cuesta, pero sí, sí, muy importante hoy veíamos, es una mesa que falta una pata y no funciona bien el tratamiento, digamos, así que es muy importante de todo, ir convenciéndolos con la educación de que a poquitos incorporen. Perfecto. Ceci, bueno, Silvia y Alicia nos consultan sobre lo que son los frutos secos, si hay alguna contraindicación, almendras, nueces, maní, castañas, y cuál sería la porción indicada. No hay contraindicación porque los frutos secos son muy buenos. Sabemos que tienen propiedades excelentes para una alimentación saludable. Tienen ácidos grasos esenciales que son muy buenos para nuestro organismo, para nuestra salud. Sobre todo nos ayudan mucho en todo lo que es el control, el tratamiento de las dislipidemias, pero no nos debemos olvidar que tienen contenido graso. Entonces sí debemos moderar la porción y por ahí el consumo semanal, ¿sí? Se lo puede incluir por ahí como una colación, no más, siempre contamos por ahí las nueces como mariposas, por ejemplo, o por las unidades, no más de 5 o 6 sería aproximadamente lo que entra no sé si se ve mi mano ahí, lo que entra acá más o menos de cada uno, ese poquitito acá es eso. Por eso son más o menos 5 o 6, puede llegar a ser 7, pero no más de eso, y no todos los días. Pero sí, inclusive se lo puede incorporar por ahí, eh, no solo como colación, sino por ahí en las meriendas o con trituradas, por ejemplo, en el yogur, en las ensaladas. Entonces ahí como es poquita cantidad, pasa, digamos. Pero sí lo pueden incorporar. Lo único que hay que recordar es que tienen grasas buenas, pero que si nos pasamos en la cantidad, vamos a estar consumiendo muchas calorías también y también repercute después en las glucemias. Pero sí se puede. Perfecto. Claudia, Ceci nos consulta Sí, que, bueno, que ahora que viene el verano, muchas personas optan por ensaladas de frutas. sí. ¿Y qué proporción se podría consumir, o sea, lo podría consumir una persona con diabetes? Y si hay alguna fruta que estaría prohibida o que no debería ser adecuado incluirlo. No, vamos a empezar por lo último. No hay frutas prohibidas. No hay frutas prohibidas. Se pueden comer todas las frutas los pacientes con diabetes. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hoy decíamos del tema del índice glucémico, la carga glucémica que tienen, tener en cuenta, por ejemplo, por ahí en el caso de la banana, que es una de las frutas que siempre por ahí le tienen temor los pacientes con diabetes, que se la puede incluir, hay que enseñarles en qué momento del día, enseñarles que no debe estar pasada de maduración, que si la banana ya está media negrita, ellos ya no la tienen que comer. Y en el caso de las ensaladas de frutas, pueden incluirlos teniendo en cuenta por ahí hacerlas con agua, sin que no sea con jugo de naranja, endulzar con edulcorante. Y la porción más o menos que yo por lo menos siempre les trato como de darles algo práctico, el vasito de yogur por ahí firme, que tiene 190 más o menos, que tengan ese como una medida para la ensalada de fruta, para servirse fruta, picarse fruta y poner ahí, porque a veces si le decimos una taza y no todos tenemos la misma taza en la casa, y a veces eso presta confusiones de más o de menos. Lo Perfecto. mismo las gelatinas, por ejemplo, sin azúcar, con fruta, también es otro recurso por ahí para tener en cuenta. Siempre con esa medida, las compotas sin azúcar, se pueden como tener también en cuenta otras formas de comer fruta. Porque lo que debemos evitar, como hoy decíamos, es como la subdivisión o
que esté muy molido, que esté muy triturado, que esté muy pisado el alimento, porque ahí es donde aumenta más la carga glucémica, ¿sí? Entonces tiene que ser la fruta entera, la fruta con cáscara, como debemos incluir. Bien, Ceci, bueno, para cerrar, como un resumen de las últimas preguntas y ya Patri hace el cierre de la jornada de hoy, tiene que ver, bueno, con las hamburguesas veganas, garbanzo y lentejas, si son recomendables. La otra pregunta que quedaba es que el índice glucémico, vos lo hablaste en esto de, ya lo hiciste referencia a esta diferencia entre exprimido y lo que es fresco, que siempre es más recomendable lo fresco. Y bueno, y por último, si se podría socializar algún material, nos pregunta Nico, un material didáctico para los pacientes sobre la importancia de la alimentación saludable. Sí, respecto a lo de las hamburguesas veganas, vamos a decir que son hechas con legumbres, de estas que ella pregunta, se pueden incluir siempre y cuando por ahí sean hechas caseras, porque todo por ahí lo que viene ya industrializado, comercializado, congelado, no sabemos bien a veces no, por eso ahora no sé si escucharon que se está detrás de la ley de etiquetado, de hacerlo más claro, más visible, más comprensible, hasta para nosotros los mismos profesionales que a veces dudamos de si realmente recomendar o no algunos alimentos. Entonces, se puede, son legumbres, se tiene que tener en cuenta que tienen algo de almidón, pero como habíamos dicho hoy, es un almidón combinado con fibra, entonces se puede, pero debe ser una porción y siempre incorporando más verduras, siempre ensaladas. Nosotros le decimos siempre a los pacientes que ahora lo primero que ellos tienen que pensar en su almuerzo, en su cena, es qué ensalada me voy a preparar y después veo con qué combino el resto de mi plato, cómo me lo lleno. Pero exacto, eso es lo más importante. Sí, a que el poco o mucho presupuesto que podamos tener, porque ese es un condicionante muchas veces también que tenemos, debemos ser realistas, que hoy sepan que es parte, digamos, los alimentos también son medicamentos para ellos en esta ocasión, en esta situación que están viviendo. Así que se pueden, pero mejor caseras, moderar porción y siempre con más verdura. Por más que le agreguemos verdura en la preparación, incorporar más verduras. Así es. Y bueno, respecto al material, yo creo que sí debe ser que ¿sabes qué? En la página del Ministerio de Salud, en el banco de no me acuerdo bien el nombre ahora, pero en la página del Ministerio hay mucho material respecto a diabetes, alimentación saludable, como una manera por lo menos de poder tener algo para poder entregar a los pacientes de redes, de remediar. Inclusive llegaban en su momento a los centros de salud, me acuerdo de esos folletos, muy bien, muy explicativos, sintéticos, que más esta capacitación que ustedes tienen los pueden tranquilamente explicar en una consulta. Y bueno, y si tienen a mano un nutricionista, por supuesto, enviarlo al nutricionista ayuda más, profundiza más. Perfecto. Bueno, sé que nos pasamos bastante, pero bueno, esto da para hablar en otro módulo más, es súper interesante. Siempre con Ceci, realmente gracias por tu generosidad, por tu claridad, porque siempre nos dejas con ganas de saber más. Cualquier inquietud que tenga, siempre sabemos que nosotros, la verdad que nos encanta hacer esto. Disfrutamos y bueno, le agradecemos a ustedes la presencia y las ganas de querer seguir aprendiendo. Cuenten con nosotros y bueno, ya va a haber otra oportunidad para repasar y vamos a organizar seguramente otras capacitaciones, ¿sí? Así que bueno, creo que damos concluido por hoy. Disculpen el horario, pero bueno, ameritaba que nos tomemos estos minutos para contestar las preguntas. Así que damos por finalizado este módulo y lo esperamos en la próxima, que vamos a ver tratamiento farmacológico de la diabetes. Buenas noches a todos.
Gracias, Ceci. Gracias, chicas.